Capítulo 20, Otros. Y cuando elegimos enfrentar nuestras ilusiones y nuestras cadenas, nos encontramos como David enfrentándose a Goliat. Y como él, solo llegamos a través de otro. Porque el camino es largo y empinado, porque hay montañas y precipicios, curvas cerradas, encrucijadas y escollos. Porque tenemos que arrancar muchas de nuestras ideas como costras que quitamos para dejar que fluya el pus y permitir que la herida sane. Porque hay empujones hacia arriba, nuestros pies despegando del suelo, nuestros pesos levantados, como una gran desesperación donde nos sentimos solos y donde la más mínima raíz parece una pared lisa e intransitable. Por eso tenemos que recordar que no estamos solos, nunca. Que este otro nos anime, nos consuele y nos oriente y que, sin que nos demos cuenta, lleve discretamente nuestro bolso. Pero sobre todo, que este arduo camino siempre nos lleve más alto, paso a paso, hasta encontrar toda la realidad adornada de luz. 0 54 años después de la derrota de Aizen, última fecha conocida. 4 de julio. Abatida, aturdida por toda esta confusión interior, Koana contempló su trabajo por primera vez. Estos muros inexpugnables y amenazantes, bloquean todo aire, todo horizonte, toda emoción. ¿Cuántos hubo después de ese? ¿Cuántas veces tendría que escarbar dentro de sí misma, reabrir las viejas heridas, sacarles el pus antes de poder avanzar hacia una nueva pared? Tenía la extraña sensación de ser desollada viva. Como si cada introspección se arrancara la piel para permitir que una nueva ocupara su lugar. Estúpidamente, incluso cuando Musoku le había advertido, había imaginado que la salida estaría al alcance una vez que se hubiera cruzado el primer obstáculo. Había sido ingenua al pensar en salir tan fácilmente. La realidad la había alcanzado rápidamente. Y ella solo podía culparse a sí misma. Eran obra de ella y de nadie más, construidas piedra a piedra cada vez que ella bloqueaba una emoción o pensamiento perturbador. Esta jaula donde había sellado su voluminoso equipaje se había convertido en su propia celda. ¿Dónde estaban ahora? Ira, envidia, afecto, vergüenza, esperanza. Solo quedaba el miedo. Era el único que nunca había podido reprimir por completo, como un escudo para rechazar mejor a los demás. Estaban detrás de uno de esos muros, listos para asaltarla tan pronto como lo cruzara, tan pronto como hubiera derribado lo suficiente sus defensas. ¿Qué encontraría detrás de la última muralla? ¿Hubo siquiera una salida? Una vez más, ella estaba asustada. Miedo de lo que encontraría al final. Miedo de lo que se convertiría cuando perdiera todos esos caparazones que la habían ayudado a sobrevivir hasta entonces. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo podría llevar a cabo la más mínima conversación, cumplir con sus misiones, ignorar los arrebatos de emoción que la invadirían y tratar de tomar el control? Al final, no tenía miedo de perder el control. Actuar sin pensar, bajo un impulso, encontrarse abrumado, invadido, con las riendas arrancadas, espectador de la propia vida galopando como un caballo desbocado. ¿Cómo lo haría ella? ¿Cómo les fue a los demás? Soifon, Uno Ana, Byakuya, ninguno de ellos fue un buen ejemplo. Todos tenían sus máscaras y sus paredes. Y, sin embargo, nunca se habían encontrado en tal estado. Quizás era posible ceder a medias. ¿Pero cómo? Debería buscar y tantear durante años, encadenando meteduras de pata, fracasos y meteduras de pata hasta encontrar un compromiso. ¿Podría enseñarse esto? ¿Y qué sería de ella mientras tanto? Sin defensas, entregado al más mínimo ataque, voluntario o no. Finalmente, tenía miedo de perder el control o miedo de ser vulnerable. Hasta hace algún tiempo, habría considerado estos dos elementos como una y la misma cosa. Ahora se dio cuenta de que tal vez había una diferencia. La sola desaparición de este primer muro la había dejado demacrada, sin fuerzas, con una impresión de alivio y ligereza, pero también de fragilidad. Este último sentimiento lo dejó con un sabor amargo y le pesó los pulmones. ¿Podría ser este el origen principal de su miedo actual? Ella, por primera vez en décadas, rompió su muro. Y no sabía qué tipo de enemigo se aprovecharía para atacarla. Su respiración se hizo más corta y superficial de nuevo mientras ponía palabras a su angustia. De repente se negó a continuar, prefiriendo quedarse detrás de sus paredes. Pero la voz de Musoku todavía resonaba en sus oídos. La advertencia estaba muy presente en su mente. No podía detenerse, de lo contrario nunca podría seguir adelante. Tenía que perseverar lo mejor que podía. Así que emprendió un ejercicio sobrehumano por sí misma. Dejando libres todos los indicios de emociones que comenzaban a resurgir, solo se concentró en su miedo, tratando de reprimirlo.
Todos sus esfuerzos fueron en vano y sus pulmones tomaban cada vez menos aire con cada respiración. Desesperada, creó un coro al ritmo de un ligero balanceo, trazando sus inspiraciones en él. Todo va bien. Estoy a salvo. Estoy con Musoku. En mi mundo. Todo va bien. Estoy a salvo. Nadie aquí excepto nosotros. Todo va bien. Estoy a salvo. Nadie más que nosotros y mis recuerdos. Recuerdos, solo recuerdos, nada más que recuerdos. Todo va bien. Un recuerdo no puede atacarme. Se acabó, se acabó, se acabó. Solo un recuerdo. Todo va bien. Estoy a salvo. No tengo que pensar en nada más. Nada más que ahora y los recuerdos. Todo va bien. Después es después, no pensamos en después. Justo ahora y antes. Todo va bien. Estoy a salvo. Pero aunque trató de ponerse las anteojeras, sabía a ciencia cierta que eran sus recuerdos los que tenían más posibilidades de herirla, incluso más profunda y gravemente que un enemigo. Todo lo que había rechazado, bloqueado, escondido en algún lugar, todo lo que se había negado a sentir, ahora corría hacia el pórtico, lista para abalanzarse sobre ella y arrancarle las entrañas. Y como había negado su existencia durante tanto tiempo, no sabía nada de ellos, nunca los había observado bien, no comprendía de dónde venían, por qué habían nacido, cómo apaciguarlos y vivir con ellos. Al negarse a afrontar el problema, también se había prohibido a sí misma buscar una solución. Si Musoku no hubiera intervenido, ¿dónde estaría ahora? ¿En qué se habría convertido? Presumiblemente, habría terminado encontrando a la última persona de su lista. Y luego, habrían cedido los diques, dejando escapar a los monstruos que gritaban y vociferaban para que no se mantuvieran en silencio durante tanto tiempo. ¿Habría vuelto un arma contra ella, perdida en este ciclón? Cuando el anciano muriera, habría podido hacerlo. Pero hoy, ¿habría aceptado este final? ¿Este vuelo definitivo e irremediable? Un recuerdo, otro más, se instaló lentamente en su memoria. Ese momento en el que había comenzado a sentir la necesidad de actuar. Hacer algo no por ella misma, sino por otra persona. Vio la sala de entrenamiento y la presencia amenazante de Soifon nuevamente, sintiendo una vez más la desesperación y la vergüenza de sus repetidos fracasos. No había logrado devolverle el golpe al capitán. Tampoco había podido esquivar ni siquiera uno. Postrada en el suelo, con la visión borrosa, se notaba claramente la decepción y el desprecio de su juez. ¿Qué haces aquí? Sorprendida por la pregunta, no tiene tiempo de buscar una respuesta. No estoy hablando de Onitsukido. ¿Qué te hizo querer venir a la academia? Ya debe conocer su condición. ¿Por qué tuvo la idea de convertirse en soldado a pesar de esto? ¿Por qué había logrado matar a un hombre y planeaba hacerlo de nuevo? ¿Fue para dejar Rukongai, para encontrar un estatus social? ¿Para comer hasta hartarse, pagar la vivienda y la ropa? Pero tienes que aportar tu parte para tener todo eso, para trabajar, para cumplir tus misiones. ¿O querías aprender a luchar a pesar de todo para poder vengarte? La última palabra resuena en la cabeza del adolescente. ¿Tomar venganza? Sí. La ira sigue tan caliente como el primer día, las heridas todavía están abiertas. Sí, quiero eliminar a todos esos monstruos con rostros humanos que matan, masacran, brutalizan, roban, queman y cosas peores. ¿Qué obtienen de estas acciones? Sintió satisfacción al matar al mercenario, pero solo porque sentía que estaba recibiendo una retribución, un sentido distorsionado de la justicia. Pero ellos, ante niños y un anciano, ¿qué venganza ejercen? ¿Es la vida misma lo que quieren? ¿Vas a hablar eventualmente? El tono sube, ya no puede permitirse permanecer en silencio. La verdad está brotando. Una promesa. ¿Qué? Apenas se sienta en el suelo. Trate de volver a sus sentidos. Instintivamente, comprende que la verdad no la llevará a ninguna parte. Pero frente a ella se encuentra un experto en interrogatorios. Tendrá que jugar con destreza entre lo verdadero y lo falso, para intentarlo todo por todo. He prometido. La comida, me las habría arreglado. Estado, me importa un carajo. Pero te lo prometí. Su voz es débil pero decidida. Real. ¿Prometiste convertirte en un Shinigami cuando no puedas luchar? ¿Estás loco? ¿Creyó por un momento que iba a tener éxito con este bloqueo? No, no puede ser eso. ¿Qué prometiste? Que cambiaré las cosas. Ella baja la cabeza, las mentiras comenzarán pronto. Pero por ahora, sigue siendo cierto. ¿Qué cosas? La desconfianza es evidente en su tono. Yo, otros como yo. Que cambiaré este círculo de miseria. Y que, por primera vez, uno de los débiles haría temblar a los crueles.
¿Solo eres consciente de lo que se necesitaría para cambiarlo? Pensé que eras realista y con los pies en la tierra. ¿Estoy completamente equivocado contigo? ¿Crees sinceramente que tiene la más mínima posibilidad de cambiar algo en el estado en el que se encuentra? No. El resto es fácil. Ella le hizo una promesa. Solo que no el que esperaba. Sé perfectamente bien que no tengo la menor posibilidad de cambiar nada. Pero te lo prometí. Él estaba loco. Pero no me solté. Se lo prometí, haré todo lo que pueda incluso si muero. Y como este loco lo quiere, ¿estás listo para morir? Porque eso es exactamente lo que te sucederá cuando des el primer paso hacia afuera. ¿De qué me sirve un espía que va a morir en su primera pelea? Tu lealtad puede ser admirable, pero no entiendo qué la motiva. Si todavía estuviera vivo, le habría dicho que fuera a ver a los nobles si yo estaba allí. Pero se lo debo a su memoria. Venganza. Su rabia exige su cuerpo y llora. Esta es la única motivación que le queda. Finalmente, tú eres el loco. Sabe a ciencia cierta que es incapaz de lograr su objetivo, pero lo persigue de todos modos. Y eso ni siquiera es un objetivo en el que te comprometes. No, solo lo haces por una persona muerta. Ni siquiera para ti. Pero esta venganza no ayudará a los muertos. Solo para los vivos. Unos pocos torturadores menos para amenazar a los débiles, incluso si otros rápidamente tomarán su lugar. Y en este momento, una loca esperanza hincha su pecho y su cabeza. ¿Qué pasaría si cada uno de esos monstruos menos fuera solo una oportunidad más de supervivencia para aquellos como ella? ¿Y si realmente pudiera marcar la diferencia? ¿Y si ella pudiera ayudarlos? Entonces, un poco perdida en esta maraña de sinceridad y engaño, comienza a soñar en voz alta. Sé que no puedo cambiar todo. No soy estúpido. Pero al menos puedo intentar cambiar un poco. Solo un niño para empezar. Un niño que se cruza en mi camino y al que podría ayudar. Y luego tal vez un segundo después de eso. Luego otro. No puedo hacer una ley, pero puedo hacer un gesto. Solo para quien esté cerca de mí. Y luego otro. Justo lo que estoy al costado en lugar de ahogarme en el horizonte. Solo un niño que no habrá esperado en vano. Solo uno que realmente solo soñó en su infierno. Y solo un momento, siente que es posible. Mumei. Tal como eres, incluso este niño, no podrás ayudarlo. Estas palabras suenan como una lluvia helada. De repente, retoma el contacto con la realidad. ¿Será un fracaso toda su vida? Su ira, toda dirigida a los criminales, ahora se vuelve contra ella. Ella no quiere seguir siendo un desastre. Ella quiere tener éxito incluso en una cosa en su vida, poder decir antes de irse. Yo hice esto y estar orgullosa de ello, y exhalar con calma, al menos un poco tranquilizada por este logro. Así que se va un día después, lista para volver a sumergirse en el infierno de su infancia. Tiene una lista que redactar, un contrato que ofrecer, un segundo juramento que prestar. Ropa remendada, uñas abolladas, cabello mal cortado, un guardia pisándole los talones y pensamientos arremolinándose como moscas en su cabeza. Antes de dirigirse al Seireite y alistarse, se había tomado el tiempo de seguir discretamente a la tropa de mercenarios. Había memorizado sus nombres, rostros, tatuajes y otras marcas, así como todos los pequeños fragmentos de información útil que soltaban durante sus descansos, mientras se escondía a unas pocas decenas de metros en los rincones sombríos de la ciudad. Los había seguido hasta su empleador, quien les había dado monedas duras contra su informe. Allí, de nuevo, se había quedado unos días para asegurarse de poder encontrarlo e identificarlo donde quiera que fuera. Luego se fue de nuevo para vaciar sus escondites y recoger un pequeño paquete antes de comenzar el largo viaje a través de los distritos hasta el Seireitei. 3 años después, es a este empleador al que desea encontrar, seguida todavía por el espía de Onitsukido. No es justo que solo paguen los artistas intérpretes o ejecutantes. Su rabia ha multiplicado por 10 su ambición y tiene la intención de atacar a todas las partes encargadas. A partir de este primer enlace, encontrará la mayor cantidad posible de sus asociados. Tiene un mes para completar su lista y dársela a Soifon. Si quiere que el capitán acepte este siniestro contrato, tendrá que jurar no eliminar a uno más y ni a uno menos. Su venganza llegará a su fin. Pero un encuentro imprevisto trastorna por completo sus planes trazados apresuradamente. Ella tropieza contra ella, en la curva de un callejón notorio. La pequeña corría con todas sus fuerzas para escapar de su perseguidor, una manzana sostenida con fuerza en su mano, incluso después de su colisión. Ella comprende de inmediato la situación, le resulta muy familiar.
sin perder un segundo, agarra a la niña antes de irse, la golpea con fuerza contra la pared y se para justo enfrente para esconderla, agarrando al espía con la otra mano para completar la improvisada muralla. El comerciante pasa junto a ellos sin siquiera prestar atención, y sigue corriendo y maldiciendo como un carretero. Después de asegurarse de que se haya ido, deja salir al pequeño y le da el trozo de pan que le quedó en los bolsillos. Ella sonríe con todos los dientes y le da un gran agradecimiento. Parece una niñita de 6 años. Confundida, de repente se encuentra frente a un espejo. Se ve de nuevo a esa edad. Entonces, una sucesión de imágenes de lo que podría suceder en unos días, semanas o meses le parten la mente en dos. Un fuerte impulso de vomitar se apoderó de ella y su sangre rugió contra sus sienes. Inclinándose al nivel de la niña, la agarró por los hombros y la miró directamente a los ojos. Hay monstruos con cabeza humana que intentarán capturarte. No te dejes atrapar. No ruegues, es demasiado peligroso. Nunca aceptes volver a casa de la que no estés seguro de poder salir. Y nunca coma inmediatamente la comida que le dan. Espere hasta que esté lejos, solo y a salvo. Hay alimentos que te dan sueño y podrían aprovecharlos para capturarte. ¿Has comprendido? La sonrisa de la niña se desvanece abruptamente. Su mirada es seria y está imbuida de una madurez desconcertante para un niño tan pequeño. Ella asiente lentamente. Seré cuidadoso. Y esa promesa resuena en sus oídos, como una señal de que el ciclo puede romperse. Entonces, sin previo aviso, palabras inconexas aparecieron en su cabeza. Solo un niño para empezar. Un niño que se cruza en mi camino y al que podría ayudar. Mumei. Tal como eres, incluso este niño, no podrás ayudarlo. Y yo, aparte de mi Reiyatsu, soy responsable de que... ¿Tienes un sueño, Koana? Mumei. Tal como eres, incluso este niño, no podrás ayudarlo. Solo los tontos pueden esperar lograr su sueño. Las otras cosas, lo entendí. Pero esto es demasiado. No puedo. Yo también pensé que no podría hacerlo. ¿Y sabes cómo cambió? Dejé de hacerme preguntas y di un paso. Mumei. Tal como eres, incluso este niño, no podrás ayudarlo. Podemos ser culpables de no haber hecho nada, Koana. Y el sonido casi alegre de pequeños pies descalzos corriendo por un callejón desierto resonó en su corazón durante mucho tiempo, junto con esas voces. 0 o 0. Resonaron de nuevo mientras ella miraba sin ser vista a la pared frente a ella. Al regresar de Rukongai, mostró su lista y le ofreció este contrato a Soifon. Un contrato al que ella había agregado algunas enmiendas en el camino. Y a cambio, su lealtad. Soifon era profundamente honrado. Y como cualquiera de esa calaña, era severa, dura, fría. Sin compasión, sin indulgencias, no, ciertamente no. Pero para Koana, que nunca había sabido nada de esto, esta justicia ya era un bálsamo para sus heridas. Paradójicamente, solo había estado pidiendo esto desde que era una niña, pero se dio cuenta, casi inconscientemente, de que no necesariamente estaría dispuesta a pagar el precio. Su venganza no inclinó la balanza a su favor. Soifon había aceptado su contrato porque era justo para ella eliminar a esos criminales. No tenía ningún resentimiento personal contra ellos. Habían cometido actos atroces y seguían siendo una amenaza, por lo que deberían eliminarse siempre que no interfirieran con las misiones en curso. Por lo tanto, mató 2 pájaros de un tiro de alguna manera, incluso si el Onmitsukido no tenía la intención de limpiar el Rukongai. Pero Koana sabía muy bien que al eliminar estos nombres, estaba desatando su ira. Sus ejecuciones no fueron actos de justicia y temía el día en que tuviera que pagar el precio. Ella había sido consciente de esto incluso cuando hizo su juramento, enfrentándose a esta superior tan diferente a ella. Y fue al salir de su entrevista con el capitán cuando escuchó a Musoku, por lo que entonces creyó que era la primera vez. A menudo había oído hablar de Sanpakuto durante su breve paso por la academia. En un Mitsukido, durante el entrenamiento, se le recordaron los principios básicos. Entonces, cuando esa voz hizo eco en su cabeza, había sido como conocer a una persona largamente esperada, completamente extraña y, al mismo tiempo, sorprendentemente familiar. Este último sentimiento se explicaba fácilmente, ahora que había recuperado la memoria de sus primeros recuerdos. Finalmente, había estado allí desde el principio. Mientras ella estaba en la más completa angustia, pidiendo ayuda desde lo más profundo de su ser, él le había respondido. Sin duda es esta miseria y este desamparo total lo que le había ayudado a oírlo cuando ella todavía era una niña.
Una vez que recuperó su libertad, no había estado tan dispuesta a escucharlo y él había esperado pacientemente hasta que estuvo lista. A diferencia de otros, rápidamente supo su nombre. Pero esa había sido otra historia para acceder a su mundo interior y desbloquear su Shikai. Le había llevado 6 décadas. 60 años después de cruzar el umbral de la oficina de Soifon, cientos de misiones y miles de horas de entrenamiento. 0 o 0. Usar una expresión que podría carecer de refinamiento, pero que finalmente resumía una situación de manera bastante justa y bien observada al aplicarle hábilmente el filtro de la analogía, tenía problemas. Este laberinto de callejones no era un laberinto de callejones. Finalmente sí. Pero él era más que eso. Era todo un barrio plagado por completo por la yakuza de Rukongai que de repente tuvo en mente la extraña moda de capturar almas para la cuenta de un laboratorio. On Mitsukido aún no había logrado encontrar dicho laboratorio. Estaba tropezando con un callejón sin salida después de un callejón sin salida, información errónea, incompleta o fechada que era de poca utilidad si no era una pérdida de tiempo. Entonces, desesperado, Soifon envió a Koana a infiltrarse en su fortaleza. Aún no había podido determinar, a pesar de largas horas de reflexión, si su capitán le guardaba rencor o si simplemente tenía una tendencia a sobreestimar las habilidades de su espía. En definitiva, la fortaleza en cuestión no era otra que todo un distrito cuyas calles habían sido rediseñadas con el tiempo para trazar un laberinto gigante con el fin de perder moscas, localizar intrusos y defender el bastión. No sabía quién era el genio que había diseñado el campo, pero le hubiera gustado que probara algunos platos sazonados a su manera, historia que sufrió un poco antes de morir. Tenían puntos de vigilancia en los techos, balcones, callejones. Siempre había un niño, una prostituta, un mendigo, un vendedor o un ama de casa con el ojo puesto en los accesos. Todos se conocían, o usaban un código, y por lo tanto sabían perfectamente quién podía vagar por los callejones y quién tenía que ser hábilmente redirigido al exterior, o conducido al interior para no volver a salir nunca más. Y por supuesto, ¿quién es el que tiene que infiltrarse en la base? Es Vivi. ¿Crees que todavía te culpa por atreverte a decir que las galletas Omaeda no eran tan malas? Porque allí, donde intenta hacerte morir escribiendo una razón plausible en la mesa de Onitsukido, o si no, tiene una forma divertida de mostrar su cariño. ¿Te repites, Musoku? No, son mis dientes castañeteando. Hace eco. Por una vez, Koana liberó su atención por un momento, desconcertada. Musoku tenía un sentido del humor divertido, está bien. Pero normalmente había un significado. Eso es todo, ahora que has dejado de temblar por 2 minutos, vamos a poder pensar un poco. Musoku, este no es el momento. Tenemos que salir de aquí. Me vieron y están buscando por todas partes. Tengo que arreglármelas para llevar estos documentos a los relés que me esperan afuera. De lo contrario, habremos hecho todo esto por nada. Sí, y no es corriendo como un loco de un escondite a otro que vas a llegar allí. Como apuntaste a tu llegada, hay lugares en los que tienes que tomar pequeños pasajes que son constantemente monitoreados. Sí, estamos en un aprieto. ¿Me estás dando amnesia o qué? Está bien, maldita sea, pero ¿me vas a escuchar al final o en lugar de entrar en pánico como una gallina? Oye. Tienes razón, no es bueno para las gallinas. Cuidado, ve a la derecha. Inclinarse. Oh, ahora esperamos un poco. Voy a morir. Primero, en este caso, está encendido. Entonces, si Mademoiselle le pudiera dedicarme 2 minutos de su atención, podría tener una forma. Ja, eso se siente bien. Equilibrio o le diré hola al próximo que pase. Porque si yo muero, nosotros ambos morimos. Está bien, podemos bromear un poco cuando llegue el momento de irnos. Entra en meditación y únete a mí en nuestro mundo interior. Si todavía es una broma, es de muy mal gusto. Pero vas a hacer lo que te digo, cabeza de pico. Acaban de pasar y van a buscar a otro lado un rato, tú estás bien escondido y yo despierto. De todos modos, no tienes otra solución. Así que apúrate. Baste decir que había sido laborioso, pero finalmente había logrado unirse a él en su mundo interior después de 2 falsas alarmas y una real. El chico Gecko miró a su alrededor, a pesar de que todo estaba en calma en el mundo interior. No era la primera vez que Koana notaba esta peculiaridad. No pudo evitar mover los ojos mientras inspeccionaba su entorno, a pesar de que estaban en otra dimensión. Bueno, no habrá mejor momento que ese, literalmente. Entonces, quiero que hagas exactamente lo que te digo.
Y por una vez, chico, tienes que dejar de intentar controlarlo todo y seguir tus instintos, y por algo más que volar. ¿Me entiendes? Sé más o menos a qué te refieres. Pero eso no significa que vaya a llegar allí. Creo que el riesgo de ser atrapado será una gran motivación. Y te daré un pulgar hacia arriba. Correcto. Pero concretamente, ¿qué hacemos? Una gran sonrisa de alegría y burla la enfrentó y su única respuesta antes de que la devolvieran a la realidad fue, sobre todo, no corte la conexión. Tienes que estar en sintonía con el mundo interior, como si lo vieras con tu mente. Adrenalina, ayuda de Musoku, inspiración repentina, desesperación ante la desesperada situación, todavía no sabía, años después, cómo llegó allí. Pero se encontró en una extraña hipnosis, impulsada por un instinto más fuerte que ella, para susurrar una invocación. Cúbreme, Musoku. Sintió que su reiatsu la envolvía como una prenda sedosa antes de meterla ligeramente debajo de su piel. El sentimiento fue confuso y reconfortante al mismo tiempo. Ahora dígase a sí mismo que está cubierto por una ilusión. Sin ruidos, sin movimientos bruscos, camina con calma y evita meterte en cosas grandes y todo irá bien. ¿Pero qué hace exactamente? Me siento fuera de vista, pero no estoy seguro de entender completamente cómo funciona. ¿Crees que tal vez tienes un nuevo dispositivo y su bonito y bien escrito manual de usuario, número tras número? Tienes que confiar en nosotros, Koana. Para ti y para mí. Este poder viene de ti. Debes descubrirlo, probarlo, sentirlo. Sí, bueno, no estoy seguro en una sala de entrenamiento allí. Si eso te tranquiliza, la mayoría de los shinigamis se encuentran en Shikai cuando están en problemas. Tampoco hay un lugar seguro y acogedor para hacer presentaciones para ellos. Ahora concéntrate en nuestro enlace. Y poco a poco, la respuesta se hizo evidente para él. Deslizándose de rincón en rincón, esquivando hábilmente a cualquiera que conocía, reprimiendo sus pasos como su respiración, se encontró después de 40 minutos de prueba fuera del laberinto. A solo 2 distritos de distancia, se derrumbó sobre el musgo de un claro para respirar hondo y estalló en una gran risa nerviosa y triunfante. Lo habían logrado. ¿Crees que después de 60 años de servicio y una misión como esa, tenemos derecho a tomarnos unas vacaciones? Depende. ¿Vas a hablar con Soifon sobre tu Shikai de inmediato? Si no lo hago de inmediato, ella me conseguirá otro trabajo incluso horrible. No es falso. Entonces, de repente, puede renunciar a sus vacaciones. ¿Por qué? Espera un minuto, ¿es Soifon tu jefe, no? Maldita sea, me va a inventar ejercicios para vomitar. Especialmente considerando mi Shikai. Va a ser una ganancia inesperada para ella. ¿Sí? ¿Y después del entrenamiento, crees que podría tomarme unas vacaciones? Después de haber pasado varias semanas sin recibir una sola misión. ¿Eres ingenuo o estás bromeando? ¿Sí? ¿Por qué Fuyaon Mitsukido? Porque ella es la única que podría hacer algo por ti. Ella había dejado escapar un largo suspiro. Musoku. ¿Sí? ¿Cuándo dejarás de llamarme niño? Han pasado 60 años. Eres el único que ha mantenido una cara de adolescente. Te llamo niño porque todavía lo eres. Cuando aceptes crecer un poco en tu cabeza, ya veremos. No lo entiendo. Lo entenderás cuando seas mayor. HMPFF. 0. Se había demorado en ese recuerdo, saboreando la dulzura. Musoku, he crecido lo suficiente ahora. Puede ser. Debo decir que estás dando pasos de gigante. Ella no fue la única que recordó este recuerdo. Este momento de complicidad, de camaradería, de total confianza, o casi, entre los dos, fue increíblemente precioso. Fue uno de los últimos antes de que... ¿Cómo pasaron de esto a la situación actual? No había paredes en su mundo interior en ese momento. O bien, habían sido lo suficientemente discretos como para que ella no los viera durante sus visitas. ¿Qué había sucedido para cambiarlo todo? Tendremos que irnos, mi grande. Tengo miedo. Es más que recuerdos, como los demás. Pero este todavía está fresco. Ambos vamos, como siempre. 0. 3 capitanes respetados y admirados por sus subordinados, 3 entre los más grandes defensores de la sociedad de almas que han jurado protegerla con sus vidas, 3 amigos para algunos, mentores para muchos, 3 traidores para todos. Y una guerra devastadora cuyos efectos aún hoy se sienten.
Con todo esto, una cruel falta de información sobre décadas, planos cuidadosamente elaborados, enemigos con 10 veces más poder y recursos limitados cuando hace 100 años, el Gote I-13 había perdido 11 de su mejor nivel y permanecía considerablemente debilitado. El Onmitsukido no tuvo otra opción. La situación era tal que Soifon había sacrificado a 10 de sus mejores agentes para tratar de ver con mayor claridad. 10 maestros espías cuya desaparición simultánea, además en tal situación, privaría a la sociedad de almas de sus ojos, poniéndola aún más en peligro de lo que ya estaba. 10 espías enviados para infiltrarse en la fortaleza enemiga, en el corazón de Hueco Mundo. Habían sido aniquilados. Durante los primeros días habían logrado pasar desapercibidos, observando la situación fuera de la fortaleza y estudiando los distintos accesos y caminos para pasar desapercibidos. Esos pocos días de extinguir por completo su Reiatsu los habían debilitado considerablemente. Incluso habían notado con asombro los efectos sobre su estado de ánimo y su moral. A menos que fuera la atmósfera ambiental. Cada uno había intentado una ruta diferente, de modo que al menos algunos de ellos tuvieron la oportunidad de traer de vuelta la información esperada. Se había encontrado impulsada fuera de las paredes por un monstruo burlón antes de asfixiarse bajo metros de arena pesada y caliente, que le oprimía el pecho y todas sus extremidades, impidiendo incluso el movimiento. Entonces, por primera vez, realmente le había tenido miedo a la muerte. Encontrarse enterrada viva la había hecho más real, aterradora y terrible que nunca. Tenía una promesa que cumplir y nunca se había imaginado irse antes de cumplirla, y en esas condiciones para empezar. Ahora no, no tan rápido. Se había desmayado cuando Musoku trató de decirle algo. Cuando se despertó, no podía creer lo que veía. El capitán Ichimaru se sentó a unos metros de distancia, observando cuidadosamente un dispositivo con una pantalla grande. No pudo huir, por vanidoso que parezca, porque una cuerda le estorbaba las manos y los pies. Al final, tal vez hubiera sido mejor morir en la arena. Buenos días. ¿Dormí bien? La situación era tan improbable que Koana no estaba seguro de qué decir. Piensa rápidamente en la situación. Si él se había tomado la molestia de sacarla de la arena, ella no se atrevió a usar la palabra salvar, era porque él le había encontrado un uso. Como sufriente de dolor. Mina de información. Cebo para una trampa. Excepto que incluso Maeda no vendría a salvar su pellejo. Era parte del contrato cuando entramos en un Mitsukido. A tus compañeros no les fue tan bien. Pero eres bueno. Te las arreglaste para deambular lo suficiente antes de que te viéramos. Incluso pensé en un momento que estabas confabulado con Aizen. Uno de sus soplones. Pero al ver cómo ha terminado, creo que puedo confiar en que llevará un mensaje. Ah, o como cartero. Una opción que realmente no había considerado hasta entonces. No sabía que te cortaron la lengua en un Mitsukido. ¿Elegí a la persona equivocada? Hay mucha información para memorizar y regresar a Soifon. Podrías empezar cortando esos lazos como señal de tu buena fe. Ja, yo también estaba pensando para mí. Pero no tengo la intención de liberarte de inmediato. No hasta que memorice el mensaje. Como un Mitsukido es famoso por su lealtad a su líder, así como por su capacidad para desaparecer sin dejar rastro, prefiero tomar algunas precauciones. ¿Cuál es tu mensaje? Primero establezcamos las reglas. Tendrás que transmitírselo a Soifon y solo a ella. Nadie más debería saber sobre mi participación. Al menos si quieres salir de esta situación. ¿Estaba insinuando que tenía la intención de ponerle fin? ¿Cómo? ¿O qué? ¿Y desde cuándo había estado actuando contra Aizen? Y al mismo tiempo, era un mentiroso acérrimo, difícil de leer. Tuvo que tratar con pinzas cada detalle que dejaba caer. Solo se lo pasaré a mi supervisor. Ella es libre de distribuirlo después. Oh, ella conoce el valor del silencio en este tipo de negocios complicados. Si Aizen alguna vez se enteró de que tuvimos esta pequeña conversación, no le voy a dar el futuro de la sociedad de almas. Desde el comienzo de la conversación, tenía la misma sonrisa extraña y estaba comenzando a asustarlo aún más que el resto. No se supo si los amenazó o lo consideró su mejor oportunidad de supervivencia. Pero un Mitsukido nunca dejaba pasar tanta información, especialmente cuando estaba a punto de volver a casa con las manos vacías. Así que se aprendió el mensaje de memoria y luego, una vez que lo guardó en su memoria, comenzó a sondear un poco más a su oponente. ¿Por qué darnos todo esto? Parece que has estado jugando solo desde el principio. ¿Qué ha cambiado la situación? La miró por un momento y su sonrisa de repente se hizo más profunda.
Digamos que tengo interés en la supervivencia de Gote y Trece y no puedo estar en el horno y en el molino al mismo tiempo. Koana asimiló rápidamente los rumores y otra información que circulaba en Mitsukido. Ella había trabajado mucho en Rukonga y hasta entonces, pero no necesitaba mucho examen de conciencia hasta las líneas punteadas para una posible motivación. El lugar está tranquilo. Dirígete hacia el noroeste y aléjate 100 millas antes de abrir un portal. Manténgalo lo más discreto posible, sin importar cómo lo haga. Comprendido. Había cortado sus cuerdas mientras le daba las últimas instrucciones. Sin embargo, Koana estaba un poco molesto. ¿Cómo se despidió de un capitán traidor, posiblemente un aliado? Terminó optando por asentir antes de dirigirse en la dirección indicada. Tenía más posibilidades de salirse con la suya haciendo lo que él decía en lugar de sospechar de sus instrucciones. Unos kilómetros más tarde, se había hundido detrás de una duna y de repente había rechinando los dientes. Todo su cuerpo estaba temblando y le costaba comprender los acontecimientos de las últimas horas. La infiltración fallida, la masacre de sus compañeros que había percibido mientras caminaba por el laberinto de la fortaleza, el terror que pensaba que pronto sería su turno, el descubrimiento, la huida, la batalla, las toneladas de arena que aplastaban. Y lo asfixió, luego el despertar incongruente, el nuevo peligro de encontrarse frente a uno de los traidores, el contenido mismo del mensaje que no anunciaba nada bueno. Estaba sufriendo un ataque de pánico cuando escuchó una señal familiar. Una señal que había estado grabada en su cuerpo durante horas y horas para asegurarse de que la reconocería incluso en las peores situaciones. Uno de sus compañeros se había escapado. Ella le respondió de inmediato, pero luego se movió varios cientos de metros, convocando a su Shikai para asegurarse de que no estuviera en una trampa. Eran dos caminando con cuidado hacia el lugar que ella le había indicado. Su postura indicaba que ellos también estaban tratando de olfatear una trampa, pero no actuaban bajo amenaza. Todo este lenguaje era un secreto de Onmitsukido. Una forma de que los más paranoicos confíen en los demás. Algo que nunca revelarían, incluso bajo tortura, especialmente porque nadie sabía de su existencia. Se acercó a ellos, desactivando su Shikai y proyectando las señales acordadas. Todos eran veteranos, habían tenido algunas de las peores asignaciones en el servicio, y los tres sintieron un impulso furioso de abrazarse después de lo que acababan de pasar. Mientras ella estaba inconsciente y luego discutiendo con Ichimaru, habían logrado salir de la base. Habían confirmado la muerte o captura de todos los demás. Las instrucciones fueron claras. Para que esta misión suicida no fuera en vano, tenían que partir ahora con lo que habían podido espigar. Se habían derrumbado en la oficina de su capitán. Todo su coraje, toda su motivación los había abandonado. Estos pocos días pasados en el hueco mundo, con ese ambiente que te comió el alma y bombeó tu energía, además de las apuestas que descansaban sobre sus hombros, la perspectiva segura de permanecer allí y ser sometido a la tortura, las pocas posibilidades de éxito. La inacción y discreción impuesta por la misión de reconocimiento con el camuflaje constante de su Reiyatsu y el control implacable que su voluntad tuvo que imponer sobre el resto. Pero Soifon no pudo darles más que 1 o 2 días de descanso. Había mucho que hacer. Los necesitábamos demasiado. Por lo que deben haberse ido inmediatamente a una misión, completamente vacíos, exhaustos y traumatizados. 0. Pero a diferencia de los otros dos, Koana no lo había mencionado, incluso después de la guerra. Ella no le había confiado este episodio a nadie, aparte de unas pocas palabras a Nanao que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Todos sus viejos miedos se habían unido. Incluso después de todo su entrenamiento, todo su progreso, todos estos cambios, una vez más se encontró indefensa cuando era niña, perdida en un mundo más allá de ella y sin salida. La traición de los 3 capitanes había sido otro gran impacto. Había comenzado a confiar en sus superiores, sus amigos, y ahora 3 personas a las que se les había confiado la protección de la sociedad de almas estaban rompiendo todos sus juramentos. Bueno, 2,5 si consideramos la situación particular del capitán Ichimaru. Aún así, que hubiera una manzana torcida, un funcionario de alto rango que había subido allí con ambiciones malintencionadas, no le habría disgustado tanto. Había ovejas negras por todas partes. Pero que el capitán Tosen, con su sentido de la justicia, su deseo de derramar la menor cantidad de sangre posible, se encontrara tomando esa decisión, manipulado o no por un sinvergüenza, la repugnaba profundamente. No lo conocía muy bien, pero lo respetaba por sus opiniones, y la información que vio que le transmitía la hizo admirarlo. Ella había creído que era una persona confiable.
Había provocado la holoficación de su capitán, traicionado a su mejor amigo, aceptado sin pestañear la muerte de cientos de miles de personas inocentes. La disgustaba incluso más que a Aizen, quien resultó ser un simple sinvergüenza, inteligente, manipulador y poderoso, ciertamente, pero malvado de principio a fin. Esta traición la había marcado más que todas las demás. En los primeros años después de la guerra, tuvo pesadillas en las que Soifon y Omaeda de repente se volvieron contra ella. Poco a poco habían desaparecido, pero en su cabeza, un pequeño estribillo se repetía una y otra vez. No podemos confiar en nadie. Ella no puede confiar en nadie. Había comenzado a distanciarse de todo y de todos. Sus amigos la habían visto con menos frecuencia, hasta que Yachiru tomó el asunto en sus propias manos y la regañó. Confiaba más en los contratos que hacía con extraños, jugando con sus intereses, que en los lazos que podía forjar con las personas que la rodeaban. Reprimió cualquier emoción que pudiera perturbar su juicio y sus observaciones, usó una máscara social permanentemente, escondió su reiatsu cada vez con más frecuencia. Poco después de la guerra, Soifon le confió un equipo a cargo de monitorear a los Gote y a los nobles más influyentes. No era una conducta ética, pero la sociedad de almas no podía permitirse nuevos traidores, ya que se encontraban más débiles que nunca. Descubrir las ambiciones de algunos y las manipulaciones de otros le había dejado un sabor amargo en la boca, reforzando aún más su desconfianza. Incluso había comenzado a construir escondites en Rukonga y Seireitei, alegando que le sería útil para llevar a cabo sus misiones. Esta desconfianza enfermiza y obsesiva había llegado a su clímax con Musoku. El día que empezó a cerrar las puertas entre ellos había sido el principio del fin de su Zanpakuto. 0. El mundo interior es silencio. Una forma apoyada contra una pared contempla los ojos vacíos, aturdidos y desconcertados. Las lágrimas corren por su rostro por segunda vez. Luego, pequeños sollozos resuenan en la jaula. Déjalo fluir, mi grande. Correa. Y como un dique que se rompe repentinamente bajo la presión del torrente, grandes lágrimas brotan en el espacio, reverberando en las piedras. La forma se dobla por la mitad, la frente al suelo. Ella llora como si nunca hubiera llorado. Grita toda su rabia, su indignación, su tristeza, su vergüenza, sus sueños destrozados y sus esperanzas frustradas. Lamenta la infancia robada, la inocencia magullada, los dolores y las torturas. Lamenta lo que nunca ha conocido, todo por lo que tuvo que luchar desde el principio, cuando se lo deben asegurar a todos los niños. Ella llora por el egoísmo y la crueldad, la banalidad de estos males y su espiral infernal cada vez más bajo, más lejos. También llora por esos otros niños que han conocido el mismo infierno, todos los que intentó ayudar, todos los que no lo lograron, todo este ciclo que se repite sin poder romperlo. Y llora por sus propios errores, sus debilidades, su miedo que no podía controlar, sus fugas angustiadas y repetidas, las heridas que ella misma infligió, las manos que ignoró, las puertas que cerró. El miedo, todavía el miedo que la obsesionaba, masacraba, la oprimía hasta el punto de que ya no vivía con ella en el estómago. Durante 50 años dejó de vivir, traumatizada. Todo este camino que había recorrido, lo recorrió de cabeza para encontrarse incluso más abajo que el punto de partida. Y ella grita perdón. Perdón para ella misma, perdón para los demás, perdón por todo lo que extrañaba, evitaba, rechazaba por esa perra del miedo que se volvió más importante que vivir. Ni siquiera se da cuenta de que las paredes que la rodean se han evaporado, dejando solo unos pocos montículos de ruinas aquí y allá. Un adolescente que parece inquietantemente un gecko se acerca a ella y se agacha antes de abrazarla. Ella continúa llorando, mientras él le acaricia suavemente el cabello y la acuna como a una niña pequeña. 0. 54 años después de la derrota de Aizen, 17 de septiembre. Sus párpados pesan como bloques de plomo. Ella dirige toda su fuerza de voluntad hacia ellos para abrirlos, bajo el aliento de Musoku. Ella casi se da por vencida, pero él la impulsa hasta que regresa a la pelea. Finalmente siente la luz que lastima sus ojos. Los cierra antes de volver a abrirlos lentamente. Le toma un tiempo acostumbrarse. Este simple esfuerzo lo dejó exhausto. Observa atentamente a su alrededor y se da cuenta de que está en una habitación de hospital. ¿Cuánto tiempo pasó en un coma así? Una exclamación resuena en sus oídos. ¿Ko-chan? El cabello rosado revolotea frente a ella, enmarcando los grandes ojos de una niña encantada y sorprendida. Pero antes de que tenga tiempo de hacer el menor gesto, la cabeza desaparece, se abre una puerta con estrépito y una voz chillona grita. Re-chan.
Luego, la bola de energía revienta y salta a sus brazos para darle un abrazo fuerte y brutal. Pierde el aliento y se da cuenta de lo mucho que se ha debilitado y perdido peso. Y de repente, se da cuenta de que, por primera vez, tiene en brazos a uno de esos niños que ha jurado proteger. No, que este espécimen lo necesita en particular. Más bien, es Yachiru quien puede ayudarlo y no al revés. Pero descubre este contacto con los humanos, con una de esas personas inocentes que queremos y debemos preservar y ayudar a crecer. A Musoku le gustaría responder que, nuevamente, Yachiru no es el buen ejemplo, pero ella lo silencia. Y por primera vez, vuelve a abrazar a la pequeña, levantando los brazos con una lentitud desmesurada y una debilidad desarmada para abrazarla a su vez. En su cabeza, las palabras de Musoku, dichas justo antes de dejar su mundo interior, aún resonaban frescas. Hiciste un gran trabajo, querida. Pero aún estás lejos de la meta. Todo lo que hiciste allí, tienes que continuarlo, que lo pongas en práctica afuera. Tienes que actuar, avanzar como aprendiste del anterior, un paso tras otro. Habrá ocasiones en las que volverás a caer al fondo del hoyo, recaídas. Es normal. Es humano. Pero ya no tienes derecho a huir. Necesita más de lo que sobrevive, pero aprende a vivir. Debes estar más que feliz de existir. Tienes que actuar. Un humano que existe para existir, eso no tiene sentido. Un humano está hecho para decidir y actuar. Está hecho para encontrar una estrella y seguirla. Un humano no está hecho para existir por sí mismo, debe vivir para los demás. O se autodestruirá, de alguna manera, como casi lo hiciste. Cuando has tenido un perro como el tuyo de toda la vida, es aún más cierto y necesario. Solo volviéndote a los demás encontrarás tu razón y tu coraje para vivir, luchar, afrontar, aguantar y perseverar. Es que gracias a ellos, podrás sonreír, reír, amar, ofrecer, aceptar y saborear cada una de las pequeñas pepitas que encontrarás en tu camino. Y es con ellos, tanto buenos como malos, con los que conseguirás encontrar la respuesta a tu pregunta. ¿Qué pregunta? El que te rasca el cerebro sin poder reventar la superficie desde lo que pasó con el viejo.